Muy buenas tardes a los presentes, a las presentes. Me llamo David Castaño, soy profe del Departamento de Pensamiento Lógico y Matemática de la Universidad de ICESI y hoy me convoca esta charla, este webinar, para movilizar una reflexión en términos de la didáctica para poblaciones con discapacidad visual y neurodivergente. En pocas palabras, para reflexionar en términos de inclusión, didáctica para inclusión. Hoy les voy a contar una historia que ha tenido altibajos y que siempre ha estado movilizada por el ejercicio de la reflexión y el compromiso de deberme a los estudiantes. Pero antes de entrar a esa historia que quiero contarles, y en la medida que voy contando esa historia, voy mostrándoles elementos que tuvieron lugar en ese proceso de elaboración de los elementos didácticos, quiero que vamos inicialmente a dialogar un poco. Vamos a dialogar un poco y para dialogar un poco quiero que los que están aquí presentes piénsense en esta situación. Vamos a recrear un escenario hipotético, y cuando digo un escenario hipotético es el siguiente. Supongamos que un docente cualquiera, un docente llamado Ricardo, por poner un ejemplo, ¿listo? Un docente que se ha destacado no solo por su compromiso con los estudiantes, sino por ser dinámico, por ser enérgico, por siempre estar proactivo en funciones de las didácticas y discursos pedagógicos en el lugar en donde él trabaja. Profesor ejemplar, en pocas palabras. Pero de repente, en un día cualquiera, después de venir de una semana dinámica, de unas apuestas, de sentirse bien porque le ha salido como él había pensado ciertos tipos de actividades, y digamos que llega un viernes que toca la puerta del salón de clases del profesor Ricardo. El profesor, digamos un profesor de matemáticas, por poner un caso, toca la puerta, el profe abre la puerta y ve a la rectora de su colegio. Y al lado de la rectora hay un estudiante. La rectora le pide encarecidamente al profesor que reciba a este estudiante que ha llegado a mitad del proceso de escolaridad y que por favor lo incluya en las dinámicas de clases que después irán hablando de qué aspectos protocolarios. El profesor, amablemente, siempre con esa actitud proactiva, con esa amabilidad y esa humanidad, recibe al estudiante, lo pone en cualquiera de los asientos disponibles, se sienta el estudiante, pero inmediatamente la rectora se acerca y le susurra al oído algo al profesor y le dice que este es un estudiante en condición de discapacidad auditiva. El profesor queda impactado, la rectora se va inmediatamente y el profesor queda como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esa es la pregunta que comienza a hacerse. Ve constantemente al estudiante, ve al resto de estudiantes y el profe, que es tan dinámico, tan proactivo, tan voluntarioso, tan recursivo, en ese momento ha quedado en shock. Queda en shock, pero busca, en el transcurso del ejercicio, busca estrategias para poder conectar con el estudiante, busca hablar de manera más lenta, vocalizar mucho más amplio, construir fonema por fonema de una manera lenta, busca incluso expresar todo mecánicamente en el tablero, y aún así el docente no deja de sentirse frustrado. Aún así, el docente no deja de sentirse preocupado por lo que está pasando. Se pasa por su cabeza pensamientos como, por ejemplo, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que sí estoy llegándole al estudiante? ¿Será que el estudiante sí me está entendiendo? El estudiante, con una sonrisa y una expresión de tranquilidad, al finalizar la clase se acerca y le dice, gracias. Le da un papelito, le escribe, gracias, gracias por intentarlo, porque al igual que usted, yo también estoy aprendiendo y juntos lo haremos posible. Esa situación que acabo de nombrarles es una situación que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Nadie está exento en un escenario de eso. Pero esa situación que acabo de nombrarles invita, y quiero que inicialmente vayamos a este punto, y es que reflexionemos en torno a esa situación. Quiero que los que están aquí presentes, por favor, escaneen ese código QR, o si tienen dificultades con escanear este código QR, pues en el chat del Meet también les mando el enlace del Menti. Quiero que por favor, listo, ingresemos a ese código QR.
Ese código QR los va a llevar, listo, un momento, los va a llevar al siguiente escenario. Quiero que se conecten. Y a partir de esa historia que les acabo de contar, esa es una situación que puede ser cotidiana y no muy lejana, y ahora les diré por qué, quiero que ustedes, los que están aquí presentes, comiencen a responder esta pregunta. Dice, ¿cómo puede un docente convertir la frustración inicial ante lo desconocido en una oportunidad para aprender y crecer junto a sus estudiantes? En esta cajita que tiene en el mente y que les acabo de compartir, tiene la posibilidad de entrar tres palabritas o tres expresiones que no pasen los 25 caracteres que apunten esa respuesta. Tiene tres opciones de poder responder a eso. Así que invito a los que están aquí presentes que hagamos la dinámica y piensen en esa pregunta. A partir de ese escenario que acabo de comentar del profesor Ricardo, ¿listo? Que se intenten pensar desde su rol de docente, ¿cómo puede un docente convertir la frustración inicial ante lo desconocido en una oportunidad para aprender y crecer junto a sus estudiantes? Vamos a dar una respuesta a ver qué nos ofrece esto. 2 minuticos para que se lo piensen. Ok, hay una primera apuesta, aquí se vuelve el reto. Quiero animarlos a que intentenlo. No hay respuestas buenas ni respuestas malas, sino experiencias que nos acerca a esa experiencia formativa. Reinventando, desaprendiendo, explorando. Ok. Una respuesta más. Estamos en este momento con construyendo. Ok. Me parece interesante. Interesante en términos de lo que ustedes están arrojando. Es que, por ejemplo, categorías como reinventar. Cuando, por ejemplo, la historia que les estoy comentando, el profesor Ricardo, profesor exitoso, profesor que conecta con los estudiantes, un profesor que normalmente es comprometido, no es ajeno a una frustración profesional, no es ajeno a una interrogante acerca de si lo está haciendo bien, no es ajeno incluso a sentirse incómodo y con miedo. ¿Listo? Y aún así, en ese escenario que se le ha planteado en la historia que les he convocado, aún así se apuesta a ideas como, por ejemplo, volverlo a reto, adaptarse, reflexionar, siendo sensible. Me gusta muchísimo esa expresión y ya les diré por qué. La exploración, ok, y sobre todo algo que me llama muchísimo la atención es desaprender. Como que tratarse de un ejercicio de quitarse toda la carga que uno tiene para poder llegar de la manera más limpia posible y poder hacer la mejor apuesta. Son apuestas interesantes. De hecho, hay una de ellas que a nivel personal, a mí, en mi caso, la tomé en la experiencia que les voy a contar el día de hoy, que es volverlo reto. Y volver un reto no en términos personales, que es quizás lo que primero uno podría pensarse, sino en retos para el estudiante, para la población a la que uno se debe. Y desde ese compromiso quiero asumir ese reto para que esa población a la que yo me estoy debiendo se sienta incluida y tenga las garantías necesarias en el proceso de aprendizaje. También acopio mucho la expresión de sensibilidad. Es inevitable no convertirse en un ser sensible para poder incluso a partir de un proceso de empatía con el estudiante y el estudiante, a su vez con empatía hacia uno, poder hacer esa conexión en el proceso de aprender. Buscando ayudas, totalmente, totalmente. Vamos ahora, en ese ejercicio, quiero que ustedes se piensen el siguiente escenario. Y ese siguiente escenario plantea el presente interrogante. Esperemos un poco que la plataforma cargue. Listo. Ahora vámonos a este escenario, a los que están aquí. Y en este momento también quiero que a los que están aquí presentes, así como lanzaron categorías acerca de qué hacer como ese docente Ricardo que se confrontó a esa situación, quiero que usted como docente, como desde su quehacer, si le ha tocado no casos de inclusión como los que aquí vamos a abordar, independiente, porque inclusión no solamente se restringe al escenario de discapacidades físicas o cuestiones neurológicas, sino que es un concepto muy amplio. Quiero que usted en este momento organice, ¿listo? Se le hunde clip y
en cada una de las opciones y organiza para usted qué sería o cuáles serían, en orden de jerarquía, los retos más importantes que enfrenta la educación inclusiva en Colombia. Tenemos opciones como, por ejemplo, formación docente insuficiente, recursos limitados, infraestructura inadecuada, prejuicios y estigmas, currículos poco flexibles, falta de políticas claras, resistencia al cambio, evaluación no adaptada. Quiero que cada uno de los que están aquí presentes seleccione para ustedes cuál de estas serían las más importantes, en orden de importancia, ¿listo?, de los retos que afronta la educación inclusiva en este momento. Les pido, por favor, igual 2 minutos para que lo piensen. Sé que somos pocos, pero para que lo piensen y comiencen a jerarquizarlo. Ok. Formación docente insuficiente, infraestructura inadecuada. Como segundo, prejuicios, estigmas, currículo flexible. Ok, mire cómo cambia la jerarquía. Resistencia al cambio está de última. Evaluación no adaptada, recursos limitados, infraestructura adecuada. Ok. Como entendemos entonces, y estos insumos van a ser importantísimos a la hora de la historia que les quiero contar. Esa historia, no una historia de preámbulos, sino una historia que les quiero contar en la que un profesor se abatió contra los elementos que ustedes incluso aquí han identificado, contra los prejuicios, estigmas, contra un currículo poco flexible, contra la insuficiencia que tenía ese profesor en su formación pedagógica, y aún así le apostó por un ejercicio reflexivo en términos de la didáctica y logró transformar historias y proyectos de vida de estudiantes. Entonces, quiero que estos datos tengámoslos ahí presentes a la hora de esta historia que les voy a contar. Muchas gracias por su participación. Vamos entonces al otro escenario. Voy a contarles, por favor me confirma si están viendo bien, si se ve la proyección. Sí, sí se está viendo. Perfecto. Gracias, profesora. Voy a contarles entonces una historia y quiero que ustedes tengan presente lo que ustedes eligieron al inicio de esta conversación y que tengamos en cuenta esa historia del profesor Ricardo. Y voy a contarles una historia la cual es de la vida real. Una historia en la cual un docente que con más miedos y con más incertidumbres que aciertos decidió afrontar un caso de inclusión y posteriormente varios casos de inclusión. Esa persona, inicialmente, estamos hablando de un caso de un profesor de la Universidad de ICESI, y esa persona inicialmente fue previamente, a diferencia de la historia de Ricardo, fue previamente preparado y le dijeron, vea, usted, profesor, va a tener un caso el próximo semestre de inclusión. Más concretamente, va a tener un caso de un estudiante en condición de discapacidad visual. Ese profesor, cuando recibe esa noticia, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, aunque pudo haber dicho que no, el profe decide aceptar. Y decide aceptar porque asume que la educación no excluye a ninguno y es una educación para todos y todas. En ese ejercicio, ese profesor comienza a indagar diferentes conceptos de qué es inclusión. Sí, es un concepto que actualmente en el discurso pedagógico nos ofrecen múltiples perspectivas de un mismo concepto, pero él comienza a explorar conceptualmente qué es la inclusión. Y en ese ejercicio comienza a irse a lo más básico, a lo más clásico, a lo más tradicional, y se va a los parámetros del Ministerio de Educación Nacional, en donde dice que la inclusión es un proceso permanente que reconoce y valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses y posibilidades y expectativas de los niños, niñas y adolescentes, ¿listo?, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación con pares de su misma edad en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna. Eso es inclusión. Y eso es una inclusión educativa. Ese docente entonces comienza a decir, ok, esto es lo que se está entendiendo por inclusión. Entonces, ¿qué necesito antecedentes? Necesito entender qué es lo que se ha hecho en términos de la enseñanza en este curso que yo necesito dar. Más concretamente estamos hablando de un curso del Departamento de Pensamiento Lógico Matemático que se llama Lógica y Argumentación. Un curso que es una comunión de elementos formales de la matemática con elementos informales de la argumentación.
Y entonces comienza a preguntarse qué tipo de antecedentes hay. Y cuando ese docente comienza a averiguar todos los antecedentes que hay, se va a dar cuenta que cada vez eran menos, al punto de no tener una ruta clara en términos de lo que se ha hecho en ese panorama. Se dedicó un mes completo ese docente a buscar apuestas, antecedentes o referentes que lo guiaran a aplicar este concepto al ambiente de aprendizaje que aquí le estoy mostrando. En esta exploración, el docente comienza a su vez a encontrar otro tipo de herramientas, preguntas, ¿listo? Y se da cuenta que en esa búsqueda hay otro concepto que lo faculta a tomar decisiones en el proceso de elaboración de experiencias de aprendizaje al estudiante que le estaba por llegar. Y ese concepto, estamos hablando de ajustes razonables. Más allá de venir aquí para apreciar conceptos, ¿de acuerdo?, gubernamentales, vamos a quedarnos con la idea de que ajuste razonable son todas aquellas decisiones, acciones, adaptaciones, estrategias que podamos hacer como docentes para adecuar el sistema educativo a las necesidades de cada estudiante. Es decir, es situar la experiencia del aprendizaje a las condiciones o características que el estudiante requiere o necesita. Uno puede pensar entrada en ese momento, como lo pensó ese profesor, pero es que mis grupos son supremamente heterogéneos, mis grupos son sumamente diversificados. No tengo solamente un estudiante que va a llegar con condición de discapacidad visual, sino que tengo una amalgama de 20 estudiantes, 30 estudiantes más con características muy diferentes. Esa pregunta, ese interrogante, el docente al cual estoy aludiendo, se lo estaba haciendo. Sin embargo, este concepto lo facultaba para tomar decisiones en términos de situar ese aprendizaje al estudiante en cuestión. En ese orden de ideas, en esa búsqueda conceptual que el docente estaba realizando, encuentra otro de gran ayuda, que entendemos como currículo flexible. ¿Listo? ¿Y qué es un currículo flexible a grandes rasgos sin leer lo que dice la diapositiva? Pues es, ojo con esto, garantizar que todos los estudiantes estén bajo los mismos parámetros u objetivos, ¿de acuerdo? Y que tengan las mismas oportunidades, y escúcheme muy bien esta expresión, las mismas oportunidades, ¿listo? A pesar de que cada estudiante puede tener sus elementos diferenciales, pero tienen que tener las mismas oportunidades para alcanzar dichos objetivos. Y esos elementos diferenciales no solamente tienen que ser cuestiones físicas, también pueden ser sociales, culturales, ¿de acuerdo? O incluso también de orden cognitivo. Es decir, el currículo flexible le permitía a ese docente tomar decisiones en términos de garantización de alcanzar los objetivos de aprendizaje, pero pudiendo tomar rutas alternativas a las previamente establecidas o las ya conocidas para abordar el curso del cual él impartía. Fueron herramientas que, si bien algunos de nosotros aquí podría pensarse que no son de gran ayuda, claro que sí. Fueron herramientas que a ese personaje que le estoy contando le dio la garantía en términos legales de poder tomar decisiones que lo protegiera y a su vez que le permitiera garantizar al estudiante las experiencias de aprendizaje necesarias para la consecución de los objetivos de aprendizaje. Ese docente, entonces, después de esa primera fase, de esa primera consecución, de esa primera documentación, ya comienza a tomar acciones. Y esa primera acción de la historia que le estoy contando comenzó en un acercamiento 1 a 1 del docente con el estudiante una semana antes de iniciar el curso. Y en ese acercamiento 1 a 1, el docente se acercó de la manera más sensible, y por cierto, ahí están unas categorías, de la manera más sensible y empática posible con el estudiante. No se trataba de un acercamiento a partir del pesar, no se trataba de un acercamiento a partir del asistencialismo, se trataba de un acercamiento a partir de expresarle al estudiante que le iba a ofrecer el profesor con todos sus desconocimientos, con todas sus incertidumbres, las mejores garantías para que tenga la mejor experiencia de aprendizaje posible, lo que él podía ofrecerle. Y ese primer acercamiento humanizó la relación de aprendizaje entre docente y estudiante de tal forma que el estudiante reconoció en el docente su preocupación por querer hacer las cosas lo mejor posible. Y de tal forma el docente reconoció en el estudiante las ganas de querer hacer las cosas que él iba a proponer. En ese diálogo entre esas dos partes comienza a crearse un puente de comunicación y un escenario de exploración, ¿de acuerdo? Como muy bien lo identificaron ahorita ustedes,
de exploración acerca de cuáles eran los recursos cognitivos o cuáles eran los canales de aprendizaje que la estudiante más utilizaba o más se le ajustaba a su realidad para poder precisamente aprender todo aquello. Cuando se encuentran, cuando se dan en esos contactos de diálogo, el docente identifica algo a partir de un sentir de molestia, de un sentir de frustración del estudiante. Y ese sentir era, profe, espero que usted no me regale la materia. Espero que usted no me vea con ojos de lástima. Espero que usted me ofrezca retos y espero al finalizar este curso haber aprendido algo. Porque si algo había pasado conmigo, decía el estudiante, es que hasta ahora los docentes se me acercaban con lástima y no me exigían lo que yo sé que se le exigían a los otros compañeros míos. El docente de esta historia se ve conmocionado, se ve incluso presionado, se ve con una carga que lo lleva a un extremo emocional de decir, ok, tengo un estudiante que quiere hacer las cosas y tengo un estudiante que tiene una relación con el conocimiento un poco tergiversada, un poco no tan buena. ¿Listo? Pero en ese proceso el profesor comenzó a indagar entonces cuáles son los recursos cognitivos. Es una pregunta muy epistemológica de cómo aprende un estudiante en condición de discapacidad visual en términos de lenguajes formales y abstracciones. Y más si esta estudiante había sido o es ciega desde nacimiento. En este proceso de relacionamiento, de comunicación y exploración, comenzó el docente a explorar diferentes escenarios para la construcción de elementos didácticos que medieran la experiencia de aprendizaje. Y esos elementos didácticos comenzaron con elementos como punzones. Y le decía entonces a la estudiante que intentara concebir cómo era un diagrama conceptual en donde se mostrara un flujo de la información jerárquica, y la estudiante comenzó a tener ese proceso de relación con el docente y mirar cómo en su cabeza se esquematizaba ese proceso conceptual. Intentamos que las nociones geométricas de círculo, cuadrado, líneas, habían sido una experiencia muy tangencial porque desde el nacimiento había sido, pues nació sin la posibilidad de ver. Este escenario comenzó al docente a movilizar ideas y a movilizar su creatividad en términos de qué es lo que se podría hacer. Comenzaron a explorar ese docente junto con el estudiante diferentes escenarios que le permitiera precisamente canalizar lo que el docente quería que canalizara. Y es que el estudiante pudiera formalizar el análisis de argumentos en un diagrama conceptual en donde se jerarquizaran las ideas principales de las ideas secundarias, o en términos un poco más formales de la tesis y las premisas que apoyan un argumento. En ese ejercicio y en ese acercamiento, de acuerdo de docente-estudiante, el docente comenzó a explorar escenarios junto con el estudiante y comenzó a construir elementos de mediación didáctica, como por ejemplo este primer elemento. Este primer elemento de esta historia comienza a centrarse con la conversación con el estudiante acerca de que ella siempre se imagina a la hora de tactar braille como un juego. El profesor nota que cuando el estudiante tiene ese aprendizaje significativo en términos de juego, la estudiante logra vincularse mucho mejor al proceso de aprendizaje. Ese docente de la historia comienza entonces a averiguar diferentes mecanismos lúdicos en términos de juegos de mesa que propicien aprendizajes de elementos formales. Y comienza a adecuar, después de un estudio de esos elementos lúdicos y después de un estudio de gran alcance en términos de kinestesia, entiendes aquí la kinestesia como la capacidad del movimiento del cuerpo humano para poder generar expresiones de comunicación. Después de haber hecho ese estudio entre esas dos categorías, comenzó a dar fruto un trabajo de este tipo. Un trabajo en el cual la estudiante iba retroalimentando constantemente para que pudiera alcanzar el objetivo. Recuerden, el objetivo era que el estudiante pudiera formalizar argumentos, así como cuando uno lee un párrafo de un artículo académico, y que el estudiante a partir de esta herramienta pudiera jerarquizar cuál es la idea central, cuáles son las ideas secundarias, cuáles son las premisas, en cuántos bloques de premisas se justifica la idea del texto. Y en ese sentido comenzó a generarse ese primer acercamiento. Hay un afán en esta historia que les comento, y el afán era que precisamente el curso de lógica y argumentación
se movía, y el profesor quería a la par tener la posibilidad de que el estudiante tuviera todas las herramientas para que no se excluyera del proceso de aprendizaje. Porque una parte de esa conversación, el profesor identificaba que al estudiante, en un proceso de intentar incluirla, ¿de acuerdo?, había caído en el siguiente escenario. Primero, asistencialismo. Normalmente en las instituciones educativas creemos que incluir se trata de un discurso capacitista, es decir, evaluar a las personas según sus capacidades y a partir de esa evaluación según sus capacidades, poder de alguna forma ajustar el aprendizaje. No. Ese discurso capacitista suele ser muy discriminatorio en términos de que se le aplaude entonces a una persona por lo que es capaz de hacer según sus capacidades, pero no a partir de lo que puede, el potencial que puede llegar a ser. El discurso capacitista, que es ampliamente extendido en el mundo contemporáneo, tiende a ver con menosprecio, tiende a ver con lástima a las personas con algún tipo de discapacidad, porque es como decirse que, no, pero pues bueno, una persona con discapacidad visual, ¿qué va a poder hacer eso? No, pues antes lo hizo, felicitaciones, tiene 5. Y esa había sido la experiencia de la estudiante con la que se haya confrontado en su bachillerato. Y segundo, que en ese precisamente capacitismo, como en esa concepción de que el estudiante no va a ser capaz de hacer determinadas cosas porque intensivamente hay una restricción que tiene, entonces lo vamos a asistir con monitores. Entonces la estudiante contaba que todo su proceso formativo de escolarización de bachillerato fue asistida por monitores. Y me decía, profe, ya había puntos de que yo ni siquiera era dueña de mis propias palabras porque todo lo hacían los monitores. Todos. Incluso pasaba, contaba al estudiante, que al estudiante se le disgregaba la evaluación. Ella nunca había tenido la posibilidad de estar en una evaluación con todos sus compañeros porque se le hacía una evaluación diferencial que se la sacaba del contexto social en el que ella se encontraba y se la disgregaba en un salón y una evaluación duraba hasta 3, 4 días. Asistida por monitor. Entonces, claro, esa experiencia al docente de esta historia lo indignó. Entonces quería precisamente buscar la movilización de estas herramientas para poder romper esa barrera de asistencialismo. Porque uno de los resultados a los que llegaba el docente de la historia decía que yo tengo que facultar a mi estudiante desde su propia autonomía de que sea ella, en este caso, la que pueda elaborar sus propias respuestas y sus propias equivocaciones, porque también tiene derecho a equivocarse, y esa equivocación es de ella, no del monitor, como puede haber transcrito. Entonces, en ese sentido, el docente se puso en marcha en la construcción de evaluaciones ajustadas. Aquí llega el concepto de ajustes razonables, pero que estuvieran en orientación del currículo flexible, es decir, que ella iba a perseguir el mismo objetivo de aprendizaje que el conjunto total de sus compañeros, pero con un ajuste razonable. Cosa que hay veces no se entendía lo que había contado este profesor en esta historia, y es que muchas veces se confunde el ajuste razonable, ¿de acuerdo?, con, de alguna manera, desaparecer un currículo flexible y simplemente decir, usted me puede dar hasta esto, entonces a esto usted puede llegar, y sobre eso es que yo lo evalúo. Y en ese sentido, este docente dijo, no, eso no puede ser. No puede ser. Y comienza la elaboración de evaluaciones ajustadas a las realidades del estudiante. Había encontrado que si bien estamos en una era tecnológica, la estudiante encontraba en el braille un punto de contacto significativo en términos de que las experiencias de orden sensitivo o analógicas propiciaba un conocimiento de mucho mayor valor. En ese sentido, entonces, el docente comenzó a pensarse diferentes medios para darle autonomía al estudiante, para garantizarle que ella, con elementos diferenciales, alcanzaba los mismos objetivos, con los mismos contenidos que el resto de sus compañeros. Que ella ya no pudiera decir más, es que ellos ven demostraciones de ciertas expresiones formales, pero yo no puedo porque pues, ya miro que tiene restricción. No, el docente de esa historia decía, usted va a hacer lo mismo que sus compañeros, alcanzando el mismo objetivo, pero con rutas distintas. Y en ese sentido, el resultado de este momento de la historia, ¿de acuerdo?, fue que el estudiante pudiera incorporarse con el conjunto total de sus compañeros. Podía escuchar al estudiante el temor, la risa, el nerviosismo de sus compañeros, aspecto o experiencia que nunca había tenido hasta ese momento de su formación.
y sobre todo algo de mucho mayor valor, y por el esfuerzo de este profesor, a partir del pensamiento de estos elementos lúdicos, de estos elementos kinestésicos, incluso hasta elementos teatrales para el movimiento de manos y dedos, y espera al estudiante que ella por sí sola, sin ningún tipo de asistencialismo de monitor, pudo construir su propia evaluación. Desde esa perspectiva, la estudiante se empodera, se llena de autoestima, se faculta de un valor que previamente no había experimentado. Vamos a mirar un momento, una muestra, espero que ahora, una muestra de esa experiencia, una respuesta audiovisual de esa experiencia. Aquí está. Yo sé, así. ¿Tú no me conoces? Yo soy la verdad así, o sea, yo sé que no me puedes decir nada y no te lo digo en serio. Solo te lo digo por decir. Me gusta esa honestidad, María del Mar. Ok, ahí vimos la experiencia de esa historia que les estoy contando y ese funcionamiento de ese primer prototipo de herramienta que el docente se había esforzado y junto con el estudiante construido para que el estudiante tuviera todas las garantías o todas las condiciones de posibilidad, porque esa era una pregunta que aquel docente comentaba, de que le interesaba ofrecer las condiciones de posibilidad para que ella pueda adquirir los conocimientos del curso. También tuvimos otro escenario, ¿de acuerdo? Otro escenario, paulatinamente se fueron, con esta misma herramienta, este mismo prototipo, se fueron ingresando otros estudiantes a la par que también fueron incorporándose y fueron aprendiendo lo que esa primera estudiante de esa historia, ¿de acuerdo?, había alcanzado. Vamos a escuchar en este pequeño momento, ¿listo? Otro recurso de gran valor y corto acerca de lo que anticipaba un estudiante. Pero una pregunta, ¿nunca habías hecho un diagrama entonces? No, así, estructurado así como este y estructura así, no. O sea que es tu primera vez. Sí, porque es que... Diagrama. Bueno, porque como le dije, una cosa es pura teoría y otra cosa ya hacer la práctica, ¿no? Pues súper, o sea, esto es como el que lo hace en lápiz, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Así, tal Uy, cual. pero eso es meter cabeza, sí. Pero chévere, ¿no? Sí, claro, porque no sabe lo que... Porque es que una vez cuando por ejemplo yo estaba en las clases de matemáticas de bachiller, la profesora hablaba, decía yo... Ahora ya sabes de lo que está hablando, ¿sí o no? Claro, porque uno... En un segundo momento, volvamos a la historia entonces, ahí tenemos unos pequeños testimonios del funcionamiento de ese primer prototipo de esta herramienta para la expresión de análisis conceptuales de argumentos y poder representar a partir de un diagrama la jerarquía de la información y poder a partir de ahí hacer análisis y toma de decisiones. Pero en un segundo momento llegaba quizás el momento más neurálgico de esta historia. El docente se sentía satisfecho, pero no conforme con lo que estaba pasando en ese momento. El semestre seguía y en este semestre comenzaba cada vez a complicarse más porque cada vez entraba mucho más a los elementos formales del lenguaje matemático. Ya entraba a un punto el curso de lógica argumentación, a un punto de que comenzaban a haber expresiones formales, comenzaban a haber demostraciones, comenzaba a darse lugar, ¿listo?, a procesos de demostraciones matemáticas, de incluir una regla, de mirar cómo se aplica esta regla, de mirar cómo se transforma una fórmula, de mirar cómo podemos representar el lenguaje natural, un lenguaje formal. El docente, desde sus miedos, también, y en un proceso abiertamente comunicativo con el estudiante, se sientan y comienzan a intercambiar ideas. La estudiante, desde su honestidad, le dice, profe, yo nunca he hecho esto, la verdad, simplemente mi matemática a lo largo de todo el proceso de bachillerato fue una matemática verbalizada. Y ella decía, y no es que eso esté mal o que tenga poco mérito. Sin embargo, en mis procesos mentales no tengo la idea de cómo es transformar una fórmula, no tengo una representación de ello, no sé qué es eso de transformar una oración en lenguaje natural, un lenguaje formal, no sé cómo hacerlo. Y en ese sentido comenzaron, a partir de las bases que habían dejado la experiencia inmediatamente anterior, a comenzar a reflexionar qué de ahí ha resultado provechoso para sacar lo mejor de ahí y comenzar a construir un segundo elemento didáctico que pudiera
abarcar estas nuevas necesidades. En ese ejercicio comenzaron a diseñarse prototipos, comenzaron a enseñarse en cuestiones de estudio de materiales, porque algo que también había resultado y que para el profesor de esta historia fue muy frustrante, es decir, que el material que se había usado en la primera herramienta había sido muy agresivo en términos de sus yemas y de tal forma de que le resultaba a veces complicado de poder palpar los puntos de braille. Comenzaron a explorar incluso, ya no se trataba solamente de elementos didácticos, ya no se trataba de elementos epistemológicos o cuestiones disposicionales, ya se trataba también de un estudio de materiales acerca de qué podría ofrecerse como para esta herramienta y que fuera mucho más amable en el proceso de lectura en braille. Y en ese orden de ideas, comenzaron a explorar ensayo y error con el semestre avanzando, el semestre cada vez siendo más feroz, pero el docente siempre con la mejor disposición. Hubo un momento en el que el docente no encontraba la solución a la ecuación de cómo ofrecer una herramienta que pudiera expresar todo, demostrar formalizaciones a la vez, representaciones simbólicas del lenguaje natural, lenguaje formal, sino también demostraciones. Al punto de que el docente, y aquí llegan unas categorías que también ustedes han denominado, le tocó que desaprender. Y con ese ejercicio de desaprender pudo quitar de su mente ciertas limitaciones que en su propio proceso y en su propio juego emocional se estaba imponiendo. En ese aspecto, el docente pudo tomar los riesgos que inicialmente lo hizo, solo que ahora, embargado de tanta incertidumbre y temores, no lo estaba pudiendo hacer. En ese aspecto, comienza a atreverse a la elaboración de estos materiales y de estos elementos. En este punto fue necesario, como muy bien ustedes lo mencionaron al inicio, buscar ayuda, porque el docente no te la tiene que saber todas. Y en esta búsqueda de ayuda se buscó en el caso, buscó en el caso del taller de materiales de la universidad y hablar con el encargado de ese entonces qué materiales resultaban más convenientes para la yema de los dedos, para la piel, para evitar cuestiones de irritación y evitar cualquier tipo de cicatriz o llagas o ampollas que podrían pasar. Y a partir de ahí comenzaron a estudiar materiales, comenzaron a mirar longitudes, porque ya se trataba de hacer expresiones mucho más de mayor complejidad y ya no se trataba de los circulitos. Entonces los circuitos ya no resultaban eficientes, entonces pasaron a los cuadros, pero los cuadros con ciertos diseños, y comenzó a hacer ese proceso de exploración, todo esto con la validación constante de la estudiante. El tiempo fue pasando, ¿de acuerdo? Y el docente no pudo cumplir en esta experiencia los tiempos que él quería. Llega la primera prueba corta y el docente no pudo tener diseñado totalmente el segundo prototipo. Se enfrentó entonces a un escenario de cómo poder enfrentar entonces esta situación y salirse de la frustración del no cumplimiento del desarrollo. Pues para ello, entonces volvió a sentarse y volvió a hacer como preguntas epistémicas y decir, ¿qué otro canal entonces es de gran fortaleza aparte del sensitivo? Ya lo había dicho ella lo había dicho con bastante antelación y reiterado en varias ocasiones, y es el canal auditivo. En ese sentido, el docente de la historia, al no poder tener la herramienta en ese momento eso en ese entonces, en esa historia estamos hablando de que había como un simulacro preparcial, ¿listo? O antes del parcial. Entonces comenzó a crear un tablero auditivo, es decir, cogió un blog y el blog lo hizo totalmente narrativo. De tal forma de que en ese blog la estudiante puede hacer línea por línea los procesos de transformación de la fórmula y que a su vez cada proceso de transformación lo pueda representar en papel a partir de escritura braille. Fue un poco tormentoso esa etapa, pero el estudiante también fue aprendiendo en términos de que hay canales distintos de aprendizaje. Posteriormente se logra ya el diseño final. ¿Listo? El diseño final de la herramienta, de tal forma, bueno, el diseño final del segundo prototipo, porque estamos hablando de una historia llena de prototipos, y en ese aspecto,
la estudiante logra por primera vez en su vida despejar X. Por primera vez en su vida puede hacer demostraciones directas e indirectas a nivel formal de lógico-matemático. Por primera vez en su vida puede formalizar en una expresión de lenguaje formal. ¿Listo? Una expresión del lenguaje natural. Por fin puede entender qué significa una conjunción, una implicación, un bicondicional. Por fin entiende por qué y en qué momento desaparece un paréntesis y qué pasa cuando se desaparece ese paréntesis, cómo se comienzan a juntar las variables. Es decir, comienza el estudiante ya a tener una representación mental en términos de lo que ella se le había arrebatado en su proceso de formación, ¿de acuerdo? De bachillerato. Eso permitió que sucediera un evento que tanto para ella como para el docente inicialmente fuera frustrante. Llegó el parcial. ¿Listo? Llegó el parcial y al momento de llegar a ese parcial, la estudiante pierde el parcial. El primer parcial que le contaba momentos antes de esta historia lo había ganado, pero esta vez lo pierde. Para el estudiante había sido algo nuevo, porque nunca en su vida había perdido un parcial. Nunca en su vida había entendido que era una nota por debajo de un 4, o incluso en este caso por debajo de un 3. Para el estudiante fue impactante. Ella le dice a aquel docente, le dice, vea, nunca se me va a olvidar, porque con usted es el primer profesor con el que yo sé la experiencia, y vivo esa experiencia de tener una nota poco atractiva. El docente también se recrimina y comienza a pensarse qué fue lo que pasó en esa experiencia, si los momentos previos había funcionado la herramienta, en los trabajos de clase. El profesor ha dado a hacer muchos trabajos de orden colaborativo y así como los estudiantes podían presentar en su tabla, en su computador o en sus cuadernos, la estudiante mostraba en los trabajos colaborativos en su tablita sus respuestas y podía socializarlas y podía corregirlo con respecto a lo que sus compañeros están haciendo o no. Entonces el docente comenzó a pensarse qué fue lo que sucedió, si fue más bien cuestiones de problemas de la herramienta o fue más bien cuestiones del desempeño académico del estudiante. En esa tensión, el docente comenzó a explorar también otros escenarios y con otros estudiantes comenzó a mirar qué tan bien funcionaba nuestra herramienta y de dónde venía esa experiencia. La estudiante posteriormente le había dicho que la herramienta funcionaba, simplemente había sido algo como cualquier otro estudiante que no pudo desenvolverse con la demostración de un argumento de orden formal. Eso para el docente fue de gran ayuda porque comenzó a llenarse de autoestima, comenzó a empoderarse y comenzó a tomar riesgos. Y en esos riesgos que comenzó a tomar, paulatinamente fue buscando nuevas estrategias, puliendo los primeros prototipos, sacando nuevos prototipos. Para no hacer más larga esa historia de ese docente al que comenzó a explorar con todas sus incertidumbres, con todos sus miedos, ese docente que siempre estuvo dispuesto a aceptar el error como un proceso formativo, pero que siempre estuvo con la consigna de ofrecer las condiciones de posibilidad para que la estudiante en condición de inclusión pudiera acceder a los mismos objetivos de aprendizaje, con los mismos contenidos que todos sus compañeros. Ese mismo docente que siempre se pensó en no excluir de los aspectos sociales de la formación del estudiante. Ese mismo docente que se pensó en no tratar bajo un discurso capacitista o de lástima de pesar al estudiante y exigirle lo que más le pueda. Ese mismo docente que le ofreció una experiencia de acuerdo de desaprobación de una evaluación, ese mismo docente se fue empoderando y fue cada día impactando más vidas. Ese docente del que yo les hablo soy yo, el profesor David Castaño, un profesor que a lo largo de estos últimos 4 años ha trabajado con la población total de personas con discapacidad visual. Ese docente que siempre ha interpretado los conceptos inicialmente que les presenté de una manera a la vez flexible, pero a la vez también comprometida para sacar lo mejor de los estudiantes y que los estudiantes tengan sus mejores aprendizajes. Esta experiencia posteriormente fue replicada con estudiantes neurodivergentes, ¿de acuerdo? Que en su momento significó un reto distinto, porque aquí las condiciones de adquisición de conocimiento, modulación del conocimiento eran muy diferentes a una persona con discapacidad visual, y ahora sí lo empoderó para tomar esas decisiones y siempre con un proceso de comunicación amplio, con un proceso de comunicación honesto, llevó a tener la apuesta que aquí les estoy mostrando.
Para finalizar esta historia y antes de abrir el espacio a las preguntas, vamos a mirar este epílogo de la historia del profesor David Castaño. Que realmente supieron y se aprovechó totalmente a la hora del aprendizaje, ya que para mí el hecho de poder palpar cómo iba a formular ciertas ecuaciones o cómo iba a redactar ciertas expresiones lógicas fue totalmente amistoso e inclusivo para mí poder palparlo, y asimismo para mi aprendizaje fue totalmente gratificante, fue satisfactorio y se logró. Para mí significó un apoyo muy grande a la hora de realizar actividades matemáticas, porque la verdad hasta antes de tener esta herramienta no había logrado superar los obstáculos que se me han presentado a lo largo de mi carrera, y pues con la ayuda de este tipo de herramientas he podido mejorar mucho y pues superar cada obstáculo que se me ha presentado. Para mí, la verdad fue demasiado importante porque como estudiante puedo decir que si no hubiera habido ese tipo de herramientas no había podido lograr pues lo que hice en el curso de lógica, pero si no hubiera habido eso no había podido. El profesor David ha demostrado cómo al proporcionarle a los estudiantes los recursos adecuados, recursos como confianza y apoyo, se puede ver una mejoría, un incremento en el rendimiento académico, en el autoestima, en la integración social. Básicamente esto les ayuda a alcanzar su máximo potencial. Y yo puedo hablar un poco al respecto, porque yo fui una de las personas que recibió este tipo de apoyo de parte de David, del cual estoy muy agradecida, y me ayudó a ver que puedo ser mucho más de lo que creo. Y es una influencia que me sigue a todos lados, a cualquier materia, a cualquier carrera, a cualquier lugar, no importa. Me ha ayudado a estar. Es una fuente de riqueza de aprendizaje mutuo, y es por esto que la comunidad académica se ha inspirado para seguir innovando en pedagogía inclusiva. Bueno, muchísimas gracias. Esa es la historia que les quería contar sobre un ejercicio de reflexión didáctica para ajustar las realidades o situar las realidades de los estudiantes en condición de discapacidad visual y también en neurodivergencia. Es una presentación que está buscando movilizar a los que están aquí presentes a siempre intentarlo a pesar de las dudas, a siempre buscar los recursos necesarios, a no entrar en discursos capacitistas, a no entrar en cuestiones asistencialistas, y es porque de alguna forma podemos sacar siempre lo mejor de nuestros estudiantes, siempre bajo la consigna de que si damos las condiciones de posibilidad y si damos todas las garantías en el proceso formativo del estudiante, el estudiante se incluirá en los procesos formativos, como así estos testimonios y otros más que por cuestión de tiempo no se incluyeron, pueden expresarlo. Así que, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo con que usted decida o incluso algo con lo que usted incluso no esté de acuerdo también? Eso es parte de la construcción de la academia. Bienvenido sea. Así que ahora rondas de preguntas, inquietudes, de lo que ustedes quieran hablar. No sé. O experiencias o dudas que tengan ustedes o algo que estén viviendo de una manera similar y que quieran compartirla y que podemos retroalimentar esa experiencia. Insisto, no ha sido algo fácil, ha sido de ensayo y de error, pero siempre de una manera honesta, siempre de una manera tomando las correcciones necesarias y siempre situando todas las herramientas que se han construido. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Vea, a ver, yo manejo aquí el colegio de Roldanillo, Nuestra Señora de Chiquinquirá. A mí me encanta muchísimo el tema de la inclusión, o sea, realmente es un tema que yo trato mucho aquí con los docentes, los coordinadores, pero sí es un poquito, digámoslo, a ver, por la falta de que uno diría, bueno, ¿será que le falta
¿Qué le falta al docente para tratar un niño Down, para tratar un niño con trastornos imperativos, bueno, que tiene toda esa parte del TH? No, es una cosa, cierto, que uno dice, el docente sí le falta un poco más de esto. Aunque la gobernación a nosotros pues nos ha puesto personas que vienen a hacer estas partes de capacitación con los docentes y manejar el PIAR, porque yo pienso que el aplicar el PIAR dentro del aula de clase considero que es muy importante. Nosotros este año tuvimos una experiencia muy bonita. Un niño que está en 11, cursa el 4º semestre de Administración de Empresas, presentó el IFES y sacó un puntaje de 386. Es un niño que no se relaciona con todos, o sea, es una parte social muy individual, ¿cierto? Hacia él. El ruido para él no, eso es negativo para él. O sea, él vive con las manitos así en los oídos porque el ruido no le permite, o sea, no lo acepta él pero es un joven y se queda un poco dormido en el aula de clase. Pero es un niño que usted es muy inteligente, o sea, tiene una inteligencia porque él capta y Se nos fue Marcela. bueno, y pregunta y todo eso, pero el maestro, ay, ¿cómo así? Entonces, para que el niño vuelva como a sí, a estar como en clase. Pero a mí me parece que es un trabajo de verdad de una capacitación muy grande para el docente. Yo creo que es sumamente importante la capacitación al docente. Claro, Marcela, mira, de hecho, pues, agreguemos algo a toda esta cuestión que dices, experiencia que estás comentando. Eso es cierto, hay una población de docentes en la actualidad que no fueron formados para este tipo de circunstancias o ese tipo de población. Y eso es una realidad que es innegable. En este momento, en la actualidad, la mayoría de licenciados están precisamente en una circunstancia en la cual quieren hacerlo, pero no tienen las herramientas de cómo hacerlo. Y por eso la capacitación es importantísima en este proceso. Sin embargo, también es algo importante, Marcela, para rescatar y añadir lo que estás expresando, y es que no solamente a veces con la capacitación basta, ¿no? También es importante mover las disposiciones y despertar la sensibilidad en el docente acerca de cómo acudir a este tipo de escenarios, cómo acudir a este tipo de estilos de aprendizaje, cómo acudir a estos elementos tan característicos y tan distintos entre uno y los otros para aprender. Y por más que se capacita el docente, si a nivel de disposiciones no está con la onda de entrarse a la formación y entrarse a esa inclusiva, esas capacitaciones van a ser infructuosas. Y en esas ideas es importante también concientizarse desde la orden del docente si usted realmente lo quiere hacer. ¿Listo? Porque también tiene el derecho el docente a decir, no lo quiero hacer. Y no, ok, pero entonces también vale la pena que uno sea honesto y decir, ok, yo lo quiero hacer y me quiero capacitar y quiero apostarle. Es indispensable que debemos capacitar a los docentes en un escenario que cada vez se hace más perentorio, porque cada vez, Colombia hace unos 15 años, 20 años, por ejemplo, la población con discapacidad visual, discapacidad auditiva o neurodivergente, y cuando hablamos de neurodivergente hablamos con cuestiones como dislexia, autismo, discalculia y otras, ¿de acuerdo? Cada vez más esta población que hace unos 20 años atrás no era parte del sistema formal educativo, ahora, en esta época, sí se está accediendo y está mostrando las necesidades, está visibilizando unos baches en el proceso formativo de los licenciados que nunca tuvieron. Entonces, claro, ahora se está haciendo perentorio y muy probablemente en la proyección que se muestra en unos 10 años, la población será cada vez mayor, porque cada vez más esta población va a participar en los elementos de educación formal. Y ese es un reto que tenemos nosotros como instituciones educativas, de estar con toda la exposición, con todas las herramientas en términos de capacitaciones y en términos de esas garantías también para los docentes, porque así como el docente garantiza y busca garantizar la experiencia de aprendizaje del estudiante, también tenemos que acompañar al docente, no hay que dejarlo solo. Pero esto solo funciona en la medida que el docente también quiera. Sí, claro, lo que usted dice es verdad. Pero bueno, Marcela,
Marcela, en lo que yo te puedo ayudar desde aquí de Cali, la Universidad ICES y el Departamento de Pensamiento Lógico Matemático, yo ahorita escribo ahí el correo y cualquier asesoría, cualquier comentario o apoyo, cuenta con ello, Marcela. Bueno, muchas gracias, muy amable. A ti, Marcela, gracias por participar. ¿Alguien más tiene algún comentario, algo que quiera decir a favor, en contra, o comentar alguna experiencia o dudas acerca de lo que hayan vivido con inclusión o incluso simplemente por curiosidad? ¿Alguien más quiere aportar algo? Buenas tardes. Bueno, aquí con un poquito de dolor de cabeza, pero sí, voy a contar una experiencia. Un estudiante Claro que sí, María. de grado séptimo. Bueno, en la institución educativa donde yo laboro, llevaban casi todo el año sin docente orientador del área de tecnología e informática. Y lo que hice fue un proyecto para, primero pues evalué cómo estaban pues los estudiantes y luego hice un proyecto donde el objetivo era utilizar las herramientas básicas de Office. Complejo porque hay estudiantes que no cuentan, digamos, con un computador en casa, con un celular, y bueno, aparte de eso no tenían el docente. En el grado séptimo particular, un niño con autismo y bien marcado, el niño es caracterizado, o sea, poco participa en las clases, es aislado, mantiene muy solito. Entramos a la clase en el área de tecnología, cada uno pues tiene su computador y di la explicación desde el computador, desde proyectando pues la pantalla para que ellos fueran haciendo el paso a paso. Algunos muy complejo porque pues no sabían ni siquiera, digamos, colocar una coma y en séptimo, o no sabían cómo se coloca la mayúscula, y el niño se llama Gallego. Cuando yo ya terminé de dar como lo básico, porque íbamos a hacer una carta en Word, Gallego me hizo la super carta con imágenes. Okay. Buscó en internet, pegó las imágenes y los consejos. Yo estaba primero, había que consignar en el cuaderno. Él no consignó porque él casi no le gusta copiar, pero el trabajo que me entregó fue el mejor de todo el salón, con imágenes, con bien justificado, siguió al pie de la letra todas las indicaciones que la docente le había dado. Entonces, no, me pareció muy significativo y maravilloso esa experiencia con él. ¿Qué es lo complejo que yo veo? Como decían los compañeros y como le decía usted, profe, no tenemos como esta orientación o esa capacitación ideal que debíamos tener los docentes, porque no tenemos un solo niño caracterizado en el salón, son 2, 3. Hay salones donde contamos con 4 niños caracterizados con condiciones diferentes. Entonces se nos torna como docentes complejo atender todas las situaciones al mismo tiempo. Cierto, Marilu. Continuamos. ¿Algo más, Mariluz? No, señora, hasta ahí. Ok, Mariluz, mira, qué experiencia tan potente. Aquí en el caso de la Universidad de ICESI tuvimos algo similar con un estudiante también de autismo, grado 2, y es incluso altamente exigente en la medida de que comunicarse o tener puentes directos de comunicación con este tipo de estudiantes es muy difícil. Es muy, muy difícil porque son ensimismados y no suele expresar fácilmente lo que siente, lo que no quiere o lo que sí le resulta bien, y es complejo. Pero cuando uno puede entablar esos puentes de comunicación, ¿de acuerdo? Cuando uno puede llegar incluso, en el caso de mi experiencia personal, que era invitar al estudiante en un aprendizaje de lenguaje matemático y es llevarlo a un plano, de un plano general a un plano concreto, ¿listo? Y el estudiante podía ya comenzar a encontrar elementos relevantes de lo que se le invitaba a hacer, comenzar a hacer unas respuestas geniales. Pero voy a añadir algo a lo que dices, Mariluz,
Y sí, y tomando también lo que dijo Marcela anteriormente, es importante capacitar, es importante darle una garantía al docente, pero también es importante como organizaciones educativas también tener protocolos, también tener una política educativa, ¿listo? De tal forma que a partir de esa política educativa se generen derroteros para precisamente abordar este tipo de situaciones. Me parece genial que, por ejemplo, en la experiencia que cuenta Mariluz, se piense la idea de caracterización de estudiantes en condiciones diferenciales. De hecho, esa es la expresión más adecuada. Es decir, estudiantes en condiciones diferenciales. Eh, y y ya tengan una caracterización. Sin embargo, no solamente basta con eso, es importante que las instituciones educativas se movilicen con la construcción ya sea de políticas sobre protocolos de acompañamiento, no solamente para el docente que tenga en ese momento o la docente que tenga en ese momento el estudiante de inclusión, sino para la comunidad en general. Y esos protocolos precisamente definen acciones y orientaciones de decisiones de manera más asertiva. Es una cuestión que incluso no suele discutirse abiertamente en términos de las instituciones educativas. Y lo digo porque parte, como les contaba en esa historia, que comencé a reconstruir ese estado del arte que se había dicho en términos de universidades, colegios, y si bien hay trabajos que uno puede encontrar y que pueden servir de referente, la constante es mirar que en Colombia se adolece de políticas institucionales de cada una de las instituciones educativas sobre inclusión. Entonces, cuando se recibe un caso de estudiante de inclusión, ¿de acuerdo? Comenzamos a hacerlo más con pasión, con ganas, que con elementos protocolarios que brinde una estabilidad y que sea siempre una constancia garantía que en ausencia de los docentes de hoy, mañana, cualquier docente que esté en la institución podrá abarcar un caso de inclusión porque ya hay unos protocolos definidos a nivel institucional. Por eso parte de las respuestas del preámbulo que hice inicialmente mostraba eso, la construcción o la puesta de políticas educativas de inclusión. Y cuando hablamos de política educativa no me refiero a las del gobierno nacional, también a de la gobernancia en términos de las instituciones en su aspecto individual. Y eso tampoco se puede olvidar. Porque en esas políticas, por ejemplo, también se puede garantizar de que el docente tenga la garantía de una formación constante y permanente en el tiempo. También en esa cuestión, en esas políticas, en la medida de las posibilidades de cada una de las instituciones, se puede garantizar accesibilidad en espacios o otros términos más que invitan a las organizaciones a adecuarse a estas nuevas realidades que antes siempre han estado, que siempre han estado. Y asuntos que ahorita son visibles por los diferentes recursos, por la expansión de la educación formal y por otros elementos más que ya se visibiliza una realidad que anteriormente no, estando ahí, no le prestábamos mucha atención. Gracias, Mariluz. ¿Alguien más quiere aportar algo, experiencia? No sé, Juan Carlos, César, que quieran decir. Siempre he dicho que es importante también los disensos. Los disensos son importantes en la medida que en las diferencias se construyen nuevas ideas y otros conocimientos. O sea, ¿alguien más por ahí? Profesor, Oscar, adelante. buenas tardes. Hablas con Oscar Real. Soy contratista de la Secretaría de Educación Departamental. Primero, pues, darte las gracias por, por este evento, por esta charla. ¿Sí? Felicitarlo y felicitar a la Universidad ICESI. Y pues comentarles que pues, desde la Secretaría de Educación se ha venido trabajando fuertemente el tema de política de inclusión. De hecho, la gobernadora Dilian, desde el periodo en la que ella estuvo anteriormente, se está trabajando también, por ejemplo, con niños con enfermedades huérfanas en los hospitales, ¿sí? Que lastimosamente por una enfermedad no pueden ir a una institución educativa a tomar su derecho a la educación y que de una u otra forma se les ha llevado la educación allá mismo a sus sitios donde están hospitalizados porque pues lastimosamente no pueden salir. En todo lo que tú has expuesto, profesor David, algo sí estamos, que tengo concordancia contigo y es que eh, yo fui el que puse un nuevo reto porque en la educación cada vez hay retos, ¿sí? Retos y no solamente con temas de políticas de inclusión, sino cada vez con las nuevas exigencias del siglo XXI está llevando a la educación a nuevos retos, ¿sí? Los jóvenes de ahora aprenden de formas diferentes y entonces yo siempre he sido un crítico de que nosotros a nivel nacional y creo que
a ver, nivel mundial, debemos de hacer unas transformaciones en las universidades, especialmente las personas que tomaron la decisión de volverse licenciados, los que quieren enseñar. Y en esa es que las mallas curriculares que tienen las licenciaturas se deben de incorporar ya nuevos elementos, nuevas herramientas para este tipo de políticas de inclusión. Por ejemplo, tener un licenciado o una licenciada capacitada, por ejemplo, con el manejo del lenguaje de señas, manejo del sistema braille, que le permitan a los estudiantes desde temprana, de una edad temprana, perdón, poder tener competencias ya que cuando lleguen a la universidad que te está tocando a ti, David, allá en la universidad, ellos ya tengan unas competencias que tú digas, ah, no, mira, lo encontré en esta fase, para no decir niveles, sino en esta fase, yo ya puedo concatenar con mi siguiente fase porque ya, ya existe una experiencia, ya existen unos trabajos, unas investigaciones realizadas, ya existen unos materiales didácticos que me permiten a mí seguir fortaleciendo esas competencias en el estudiante o la estudiante para que cumpla primero con su fortalecimiento de proyecto de vida, que sí sienta que no está discriminado, que se sienta que hace parte de la sociedad, que puede inclusive ellos también aportar cosas muy interesantes a la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Y por eso yo digo que del ministerio las políticas ya están, sino que como reto tenemos que seguir transformando y para mí las universidades deben de transformar ya sus currículos para estos nuevos retos y que a modo de conclusión, pues en la parte de la infraestructura, pues también son nuevos retos, pero cuando yo dije un reto es porque los docentes, si bien a uno puede vivir, por ejemplo, en un quinto piso y lastimosamente sales a la esquina y te coge un carro y te deja inválido, pues usted no le va a decir al conjunto cerrado, vea, póngame, porque no hay ascensor, entonces vea cómo pone una rampa o algo. Usted mira que debe de adquirir una experiencia para ver cómo tú logras pasar ese obstáculo, ¿sí? Hasta que tú ya ves los mejores momentos, los mejores procesos para que tu vida tenga una calidad digna. Entonces, yo siempre digo que es el docente. Es lógico, la infraestructura es muy importante, es demasiado importante, pero cuando el docente ya está en las capacidades, tiene las herramientas necesarias, empieza a generar esa transformación positiva. Y pues con eso es lo que yo quería como aportarte. De verdad, gracias, gracias a los que estuvieron aquí en este momento, en esta sesión muy interesante. De verdad, yo desde mi trabajo, que soy el que revisa los proyectos educativos, ya le estaba empezando como a pedir a las instituciones educativas que dentro de los planes de estudio empiecen a agregar lo que es la política de inclusión. ¿Qué hago yo con mis 2, 3 o 4 estudiantes que tienen capacidades especiales? ¿Cómo es el proceso en el cual ellos, los docentes en sus planes de aula están trabajando? ¿Sí? Porque primero es una información que hay que recopilar, ¿sí? Esas experiencias hay que recopilarlas para que nos permitan a los demás fortalecer los procesos de otros docentes o de otras instituciones educativas, que digan, mire, en el Valle, en tal municipio, en la institución tan, hacen este proceso y hay niños que tienen las mismas condiciones en otro departamento. Mira, esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que puede permitir que ustedes fortalezcan esos procesos en otra parte. Es lo único que yo puedo decir pues, desde mi condición y mi experiencia. Muchas gracias. No, a ti, Oscar, muchísimas gracias por la intervención y creo que uno puede resumir que lo que has dicho es movilizar al conjunto de instituciones formadoras de nuestros nuevos docentes, pero también a los docentes que ya están a precisamente asumir un reto, a salir de ese estado de confort o de esa regularidad constante y comenzar a apostarle a nuevas formas de aprendizaje, a nuevas realidades y a nuevas poblaciones que cada vez están emergiendo y se están haciendo más visibles. Gracias por ese aporte y pues nada, Oscar, como siempre y abiertamente hemos estado desde el Departamento de Pensamiento Lógico y Matemáticos abiertos a trabajar en el momento que ustedes así lo requieran y ahí estamos. Créeme, Oscar, que en el Departamento de Pensamiento Lógico y Matemático tenemos una experiencia. Yo aquí represento un conjunto de profesores que le han apostado fuertemente a la inclusión en el departamento y que han hecho trabajos geniales, sino que quizás aquí estoy pues porque tengo la experiencia más larga, pero eso no invisibiliza todo el trabajo que se ha hecho fuertemente desde la Universidad ICESI.
sobre todo desde el Departamento de Pensamiento Lógico Matemático. Así que, No, y me sorprende, David, la verdad quedo muy asombrado. Estoy, o sea, mejor dicho, queda uno muy interesado porque supóngase que uno tenga un hijo con una, eh, para mí son capacidades especiales, porque si yo no puedo ver, pero yo puedo desarrollar otras capacidades. Entonces, para mí son capacidades especiales. Saber que hay una institución que yo puedo, que mi hijo, terminó el colegio, ahí quedó, no, que puede ir a una universidad y que va a encontrar docentes como tú, profesores que se han tomado el reto de decir, venga, tú ven acá, que acá vas a aprender mucho y te vas a formar también como profesional, porque han buscado la forma y los medios para que las personas puedan desarrollarse a plenitud. Y de verdad, créeme, estoy totalmente asombrado. Y sé que hay mucho trabajo en otras instituciones. Yo sé que hay profes que se echan al hombro esta carga y trabajan positivamente y les gusta. O sea, para mí siempre he dicho que la educación es un gusto, es un don. O sea, a mí me dan ganas de enseñar, quiero enseñar. Y eso permite que esas personas hagan transformaciones especiales, importantes, que aportan a esta sociedad y que llevan a estos niños a ser, mejor dicho, más que especiales, eh, es que no tengo ni la palabra, es como decir, de personas asombrosas, ¿sí? Para mí son personas asombrosas que me dicen, no tengo esto, pero con estas otras cosas yo puedo hacer esto. Entonces, otra mira forma de que hacer. tiene sentido, Oscar, y como trabajador del Departamento de Pensamiento Lógico, la cabeza líder del Departamento de Pensamiento Lógico, algo que ha hecho muchísimo es precisamente sensibilizar a todo su cuerpo de docentes. Y cuando digo sensibilizar, es que incluso nos ha llevado experiencias en ir a lugares como institutos ciegos y sordos y tener ese intercambio de ideas con las profesoras que están ahí, que son las que le dan el día a día la cara a estas situaciones. Yo vivo muy agradecido, es un departamento que iniciaron con la etapa de la sensibilización, como ustedes muy bien lo nombraron al inicio, pero a la vez nos han apoyado y yo digo coloquialmente nos ha alcahueteado al conjunto de profesores que le han apostado a la inclusión desde la jefatura del departamento, todas las apuestas y todos los riesgos que queramos tomar, y eso como trabajador yo lo valoro muchísimo. Y qué bueno cuando uno escucha, por ejemplo, en los discursos que les puso al final, que se vea reflejado esas apuestas. Y por eso, Oscar, cualquier elemento que podamos colaborar, trabajar mancomunadamente, cuenta con el apoyo. Voy a leer. Gracias, de verdad, David. Listo, Oscar. Voy a leer un comentario por acá, dice César. Destaco la forma que mencionas, se debe abordar el caso de un estudiante con capacidades diferenciadas. No es con pesar, no es con compasión, es con todas las ganas de apoyarlo para que aprenda de acuerdo a sus capacidades. Que dice muy buen aporte, es precisamente orientado a lo que estaba diciendo Oscar. Para lo que dice César en este punto acerca de que no es mirarlo con pesar, sí, y es algo que nos debemos de quitar de nuestro imaginario como docentes, que ya hemos sido formados, quizá los nuevos que se están formando, tiene el reto de las instituciones educativas de precisamente construir esos escenarios de empatía y esos escenarios de normalizar las cuestiones diferenciales, pero nosotros que ya hemos sido formados, ¿de acuerdo? No podemos caer en ese discurso recurrente de la lástima, del pesar, de que es que no va a ser capaz. Nada más exijan está ahí porque no va a poder. Hay que romper, eso se llama el discurso capacitista, contemporáneamente se llama así en términos pedagógicos, y es simplemente decir que según sus capacidades y sus límites de sus propias capacidades es donde yo puedo valorar al estudiante, y no. De hecho, la última persona que ustedes escucharon en este diálogo, en este epílogo, la estudiante Daniela de Comunicación, ella es una abanderada aquí en la Universidad ICESI de construir esos escenarios capacitistas y demostrarle que así como usted se le felicita por ejemplo, ella pone este caso, que vale la pena decirlo acá. Y a Daniela, mire, porque a mí me parece sumamente malagradecido con un estudiante, llamémosle de una manera regular, que a mí se me felicite por hacer una demostración cualquiera, mientras que a un estudiante regular hace una demostración y no se le felicita. Entonces, alguien están haciendo capacitistas conmigo porque me están haciendo diferenciales por mis capacidades de lo que yo puedo llegar a hacer. Pero es injusto por el estudiante regular que sí lo puede hacer y tampoco se le felicita. Entonces, no es un trato igualitario, no es un trato que la educación debería propiciar. A todos se le debe felicitar por sus propias
por sus propios desempeños que puedan lograr. Entonces, destruir esa expresión capacitista permite mirar a la persona con cuestiones diferenciales, como una persona capaz de facultad de juicio, de desenvolverse con las garantías necesarias, claro está, en los escenarios que la realidad necesite. Entonces, gracias por el aporte, César. No sé si Oscar quiere volver a decir algo. Tienes ahí levantada la manito. De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Estamos sintonizados con el tema. Ok, Oscar. Bueno, no sé si alguien más quiera dar su aporte, quiera expresar sus incluso miedos. Aquí también se vale hablarlos. Para este asunto no tenemos el algoritmo, no tenemos la verdad absoluta. Siempre es un proceso de formación. La educación siempre tiene que estar abierta a perspectivas y construir a partir de esas perspectivas, no eliminar las formas distintas de pensar y tampoco negarse la posibilidad de que, decir, David, este panorama de la inclusión, yo no he sido preparado, yo ya llevo 30 años en la educación y no sé si tengo la energía de prepararme. Eso también se vale decir. Es decir, eso es un espacio de diálogo, un espacio formativo, un espacio en el cual todos los elementos, sea experiencias, dudas, miedos, son bienvenidos. No sé si alguien más quiera contribuir o pues ya podemos dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy. ¿Nadie más por ahí? ¿No? Bueno, no siendo más, pues nada, muchísimas gracias a las personas que han asistido. Gracias al Comité Territorial para la Formación Docentes, gracias por abrir estos espacios, por permitir a la Universidad ICESI y sobre todo al Departamento de Pensamiento Lógico a participar con estas experiencias. Para nosotros será muy valioso cada vez que se nos requiera dar nuestra experiencia, nuestra formación. Ahí estaremos dispuestos para la construcción de nuestras nuevas juventudes y profesionales. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Gracias, asistentes.